Javier, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. A mí me gustaría empezar, vamos a tocar temas de dato, centralización de esos datos, herramientas para explotar datos en el contexto del turismo. Pero creo que nos puede venir fenomenal entender de dónde venimos, ¿no? O sea, porque aquí nos van a escuchar perfiles de todo tipo. Hay gente que será más experta en utilizar herramientas de explotación del dato, pero hay otros que a lo mejor necesitan un aterrizaje un poco más pausado, un poco más suave en, oye, entender de dónde venimos en el sector turismo para entender, oye, cómo se está explotando ahora mismo todos los temas de datos en el sector. Pues bueno, en primer lugar, encantado de estar hoy con vosotros y compartir también nuestra experiencia en el sector turístico. Como bien apuntaba Javier, el sector del turismo ha sido uno de los sectores que ha estado más a la vanguardia tecnológica. Desde los años 2000 estaba como muy turoperado. Y para quien no sepa qué es un turoperador, no deja de ser una especie de agencia de viajes que tiene la capacidad de tener agencias minoristas, montar aviones y también tener la parte receptiva en el mercado receptivo. Se vendía todo mediante turoperación. El turoperador muy conocido por todos, seguro que todo el mundo conoce, es TUI. Pero poco a poco aparecieron players que a día de hoy todavía existen y son muy grandes, como Booking, ¿no? Que empezaron a vender en el canal directo. Entonces, el sector hotelero se dio cuenta que ya no solo había un player, que era el turoperador, sino que a través de una página web se podían vender muchísimas camas, ¿no? Es decir, por entenderlo bien, que se desintermedió parte de ese, o mejor dicho, se sustituyeron intermediarios que eran más perfil, vamos a decir, local o más, digamos, más asociados a un territorio, a lo mejor, con unas oficinas a las que ibas y te montaban tu propio viaje, etcétera, etcétera, y a las que vendían de forma indirecta los hoteles, ¿entiendes? O sea, oye, yo comercializo a través de TUI, en este caso, a través de otro turoperador, mi producto. Exacto. Y aquí de lo que estamos hablando con Booking, por entenderlo bien, quien no lo conozca del todo o en profundidad, es que, oye, pues esa intermediación pasa de ser física a ser online. Online. Vale. Es un buen resumen. Pasamos de tener un intermediador offline a uno online, pero siguen siendo intermediadores, ¿no? Perfecto. Entonces, claro, eso generó una oportunidad muy buena en el mercado. Más allá, desde el 2010, 2012, empiezan a aparecer empresas que lo que hacen es montar la página web del hotel, hacer toda la capa de awareness, de visibilidad, y empezar a vender habitaciones, vender camas a través de la página web del hotel, ¿no? O sea, canal directo. Canal directo. Perfecto. Es el primer ejemplo que tenemos del canal directo. Entonces, esto ha sido una oportunidad muy buena para el hotelero. Hablamos siempre de un concepto que es el concepto de distribución, el mix de distribución, que lo que viene es a argumentar sobre qué canales tienes que empezar a vender, sobre tu operación, la venta directa a través de OTAs, que no solo está Booking, existen muchas otras. Y OTAs luego, es Online Travel Agency, ¿no? sí, exactamente, son agencias de viajes en .com, en el online, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Evidentemente, esa oportunidad de estas empresas de montar las webs de los hoteles, empezar a vender, muchas de ellas empezaron a plantearse qué pasa si en vez de tenerlo externalizado, empiezo a tener yo mi propio motor de reservas y empiezo a controlar yo la venta. Ya no tenerlo en un intermediario, sino tenerlo en casa, ¿no? Con una serie de retos que ello conlleva, ¿no? Porque al final el tema del turismo, con la competencia que hay actualmente, era un reto sin lugar a dudas, ¿no? Porque por darle una dimensión a ese reto, vamos. Aquí estamos hablando de que incorporar un motor de reserva, a ver si te he entendido bien, o sea, no es solamente incorporar una herramienta que pueda utilizar todo el mundo, o sea, hay desarrollo detrás, o sea, claro, tienes que incorporar una tecnología que requiere de programación, que requiere de... O sea, y es una pregunta franca, ¿existe algún mercado de herramientas que te permitan incorporar de forma sencilla el motor de reserva? O sea, toda la tecnología que requiere
esa venta directa y o sea, controlar absolutamente todo el proceso de venta de habitaciones? Es un poco más complejo, porque al final, Javier, en el comercio electrónico tradicional puedes montar un PrestaShop, un WordPress, hay una lista bastante grande de herramientas plug and play, que es de fácil instalación, pero claro, en el sector hotelero, en el sector turístico, existe una dimensión que en el generalista no existe, que es el lenguaje de la reserva. Y esa característica, el poder hablar de la reserva, hace que las soluciones generalistas no sean fácilmente implementables en el sector, ¿no? Entonces el reto, como te comentaba anteriormente, se ha acelerado gracias a la pandemia. Y se han dado dos hitos que para mí son muy destacables. El primero fue la caída de Thomas Cook. Antes del COVID, no sé si recordáis. ¿Qué sucedió? Que muchos hoteleros tenían millones de euros, cientos de miles de euros, como los turoperadores suelen pagar bastante tarde. Al quebrar un turoperador, muchos hoteleros se quedaron con una deuda bastante grande. Entonces eso fue evidentemente un punto de inflexión ya en el sector. Empezaron a plantearse quién tiene que tener el control de la venta, ¿no? Porque yo siempre lo digo, no conozco ningún sector, o no había conocido ningún sector que tuviera toda la venta externalizada. Es decir, no tuvieran el control de todo esto. Y luego, para rematar un poco la faena, gracias a esta desgracia, valga la redundancia, ha estado nuestra oportunidad de negocio, fue el tema del COVID. ¿Qué sucedió? Que se rompió en el sector turístico, siempre había una relación oferta-demanda bastante grande, siempre había muchísima demanda. Cuando eso se rompe, los turoperadores y las OTAs empiezan a plantearse cuáles son los mejores hoteles para poder ofrecerlo. Es decir, tengo poca demanda, pues voy a trabajar con la mejor oferta, ¿no? Claro, evidentemente. Y ahí es donde ya empieza de nuevo el planteamiento de, ostras, si ya no empiezo a conocer a mi cliente, a cuidarlo, a darle satisfacción, ya no solo con el objetivo de que repita, sino que se vaya satisfecho de la estancia, yo no voy a tener un buen posicionamiento en estas OTAs o en estos turoperadores, y evidentemente ya hay un canal, el de antaño que yo vendía, puedo empezar a dejar de vender porque no tengo ese reconocimiento o esa reputación, ¿no? Déjame intentar sintetizar un poco, hacerme una composición más de lugar, ¿no? Estamos hablando, y me llama mucho la atención, que un sector en el que es tan crítica la experiencia de cliente, que esa experiencia, o que fases críticas de esa experiencia, como es el propio proceso de venta, no estuviese de alguna manera controlado por el propio servicio, o sea, por el propio proveedor del servicio. O sea, ¿eso a qué es debido? Y corrígeme, o sea, entiendo que eso es lo que se está corrigiendo ahora, ¿no? O sea, que los propios hoteles dicen, hey, si yo quiero prosperar en este nuevo ecosistema, necesito no verticalizarme, pero sí incorporar cosas que hasta ahora las estaba derivando a terceros o estaban en manos de terceros que no solamente me cobran un buen porcentaje del valor, sino que no estoy seguro de cómo gestionan mi propio servicio, cómo gestionan mi propia oferta, ¿no? Claro. Todo esto nace a partir de un miedo que tiene el hotelero. Es decir, si yo empiezo a conocer al cliente que me ha venido por un turoperador y yo intento que la próxima reserva la haga en mi web directa, existe el miedo de qué va a pasar con esta competencia que le estoy haciendo a lo que también es mi cliente, que es el turoperador, ¿no? Pero al final lo que nosotros planteamos es, independientemente de la estrategia de ventas, de ese mix de distribución que vaya a tener el hotelero, hay un primer elemento que es, empieza como mínimo a captar el dato. Qué importante es tener el nombre, el apellido, el idioma que habla, inclusive una información de ficha ampliada, para luego en un futuro, si te lo planteas, gracias a ese conocimiento poderle promocionar, poderle comunicar campañas lo mejor dirigidas posibles. Cross-selling, o sea, poder vender otras cosas que no vayan asociadas solamente al turoperador. Exacto, y ese es un punto importantísimo, es cómo trabajamos ya no solo la venta de la habitación, de la cama, sino cómo conseguimos incrementar el ticket medio, mediante haciendo upsellings o mediante haciendo cross-selling en la estancia. Y está muy conectado también con lo que el cliente o el huésped está pidiendo a día de hoy, que es experiencia. Y a la gente
Evidentemente sigue habiendo un sector de gente que va a un hotel solo porque quiere dormir, pero hay un sector que lo que está buscando es la experiencia de cosas que hacer en ese destino, ¿no? Con lo cual el poder ofrecerle esta información o estas ofertas al cliente cada día es algo más importante en la diferenciación del sector hotelero. Pues nos queda claro entonces la importancia del dato. Sí que quiero entender bien, y ya con esto cerramos esta pequeña parte introductoria, cómo está recibiendo este movimiento estratégico, vamos a decir, muy de fuerzas de Porter, si me permites el inciso, cómo está percibiendo, si como amenaza, si como complemento, si como algo que retroalimente por parte del turoperador, ese esfuerzo de los hoteles, pero en mi mente de entrada veo una amenaza, evidentemente, o sea, oye, este hotel, pongamos un ejemplo de un hotel que quiera apostar mucho por la experiencia, ¿no? Y por vender eso y hacer cross-selling, o sea, hacer una propuesta de valor al cliente que de forma que sea recurrente, de forma que... Bueno, y además por el canal directo. A mí eso de entrada me parece una amenaza, pero le doy una segunda pensada y digo, oye, si se posiciona mejor este hotel como algo, o sea, oye, yo un activo que tengo en mi cartera de lo que puedo ofrecer a un cliente, claro, como tour operador, oye, pues crece de valor y por tanto incluso puedo aumentar el margen a lo que venda de tour operador, es decir, puedo ver aumentar el pastel potencial de lo que estoy vendiendo, aunque se me deriven ventas directas, digamos, fuera de mi servicio como tour operador. No sé si es un análisis sí, además muy bien enfocado, porque al final hablamos de la diferenciación. Justo. Es decir, cómo consigue un hotel que años atrás estaba cambiando sábanas a conocer a su cliente, crear una nueva propuesta de valor y dirigir esta propuesta de valor, esta oferta a ese determinado nicho, ¿no? Entonces, evidentemente aquí hay sitio para todos los players, sigue habiendo sitio para los turoperadores, sigue habiendo sitios para algunas agencias de viaje minoristas. Lo que es evidente es que las que no se especializan pues tienen mucha más dificultad de sobrevivir. Entonces, para mí es uno de los puntos clave, es decir, el alemán, siguiendo con el mercado a lo mejor balear, que de cierta edad va a seguir comprando en la agencia de viajes de Alemania. Correcto. Por mucha oferta que hagamos en online, porque él quiere irse a su agencia, a su persona de confianza, a contratar su viaje. Pero también es inevitable que hay niños de 18 años que nunca irán a una agencia de viaje y lo que quieren es el precio, ¿no? Correcto. La cuestión es a qué queremos jugar, a precio o a valor. Si queremos jugar a precio, que es como lo que hemos hecho siempre, tenemos que entrar a una jungla de a ver quién vende más barato. De venta de camas, es venta de camas, al por mayor. O empezamos a hablar del valor y que está muy en contacto en lo que España y Baleares estamos solicitando, turismo de calidad. Y aquí viene la reflexión, ¿qué viene primero? El huevo o la gallina, ¿no? Queremos turismo de calidad, pero tenemos que tener oferta de calidad. Entonces, ese yo creo que va a ser el camino de los próximos años y donde, por fortuna, nosotros en España, por la posición que tenemos, por la seguridad y por el sol, y por miles de cosas que nos diferencian a muchos países de España, tenemos esa oportunidad de jugar a valor. Porque si vamos a precio, Egipto, la parte de Oriente Próxima, toda esta parte siempre va a ser mucho más barata que nosotros y lo vamos a tener difícil para competir con ellos.